nunca darle importancia. No garantiza nada. Y si traen esto y esto, buenísimo. Pero llevas 3 años vendiendo 5. ¿Qué querés comunicar en ese poquito tiempo que tenés, sabiendo quién tenés enfrente? Cuando hablamos de seguros, hablamos de 100 años atrás. Llevo 25 minutos y yo es que no entiendo qué hacer. El rol de las comunidades es fundamental. Del congelamiento de óvulos. Propongo que las mujeres se animen a liderar startups porque creo que capacidad sobra. Bienvenidos al podcast de Hub InsurTech, InsurTalk, donde el futuro de los seguros se conecta. Aquí exploraremos las ideas, tecnologías y personas que están transformando el ecosistema asegurador en Latinoamérica. Entrevistas con líderes, conversaciones reales y contenidos de valor para quienes quieren innovar, colaborar y crecer. Prepárate para inspirarte, aprender y ser parte del cambio. Esto es Hub InsurTech, InsurTalk, conexiones que transforman. Hoy en InsurTalk tenemos un episodio muy especial donde exploraremos el mundo del Venture Capital en InsurTech con dos líderes que están impulsando la innovación en la región. Nos acompaña María Isabel Muñoz, inversionista en Mundi Venture, un fondo global con sede en Madrid que gestiona cerca de 500 millones de euros en activos. Recientemente lanzó un fondo para Latinoamérica con foco en InsurTech, HealthTech y FinTech. También está con nosotros Paloma Carrara, responsable de Partnership y Community en Sancor Seguros Venture, el fondo corporativo del grupo Sancor Seguros que invierte en Startup, InsurTech, FinTech y HealthTech, generando sinergias, estrategias con el negocio asegurador. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast InsurTalk. Bueno, este es un episodio muy especial porque a falta de una persona vinieron dos, entonces estoy súper contenta y quiero darle la bienvenida a María Isabel y a Paloma. Chicas, muchísimas gracias, o sea, vienen de visita para que sepa todo el público. Palo viene de Argentina, María ahí viene de, estabas en México, ¿cierto? Sí, vengo de México ahora, sí. Pero bueno, quería agradecerles este espacio, quería agradecerles muchísimo que puedan estar en nuestro podcast. Para mí es un honor tenerlas acá y pues quiero que se presenten para que todo el público, las que no los conocen, pues los puedan conocer. Bueno, ¿empiezo yo? Bueno, soy Paloma Carrara, estoy trabajando en Sancor Seguros Ventures, que es el fondo de Venture Capital corporativo del grupo Sancor Seguros. El grupo Sancor Seguros es un grupo de empresas que nace a través de una aseguradora, líder en América Latina, sobre todo en Sudamérica, con operaciones en Brasil, Uruguay, Paraguay y obviamente en Argentina. Bueno, nosotros somos un fondo. No sé si querés que te cuente ya sobre el fondo. Sí. Ok. Contextualicemos a las personas. Perfecto. Invertimos en startups, Okay. en estadio seed. Okay. A veces también podemos flexibilizar un poquito esa tesis. Invertimos principalmente en InsurTech, FinTech y HealthTech, justamente porque son las verticales que el grupo tiene como core de negocio. Tiene un banco digital, por eso invertimos en FinTech, tiene una aseguradora, por eso invertimos en InsurTech, y también tiene en Argentina es una prepaga, que es una especie de seguro de salud, por eso también invertimos en HealthTech. La idea del fondo es conseguir startups disruptivas que, como somos un fondo corporativo, buscamos que tenga un doble fit, que sea tanto la inversión económica como estratégica, y ver si con esas startups con las que trabajamos ayudamos al grupo a resolver algunos desafíos, claro, o también a disrumpir la industria en la que estamos, que quizás más adelante sean como soluciones innovadoras que todo el mundo vaya a necesitar. Entonces ese es un poco el objetivo y la tesis del fondo. Invertimos en toda Latinoamérica, más allá de que estemos en Argentina, y es un fondo de 10 millones que estamos queriendo armar un portfolio entre 12 y 15 startups. No, maravilloso, súper. Así que ya saben, nos pueden contactar, Startups InsurTech. Sí. Estamos abiertos HealthTech para... también, porque hay HealthTech que nos ve. También, HealthTech también, sí. Súper. Y FinTech también. Y María, y cuéntanos tú. Sí, gracias Nayi por la invitación. La verdad es que me emociona mucho estar acá. Estamos, como saben, de visita por Tech Week y ha sido una semana súper emocionante.
Bueno, yo soy mexicana, pero trabajo en un fondo de InsurTech a nivel global. Es una firma española, pero dentro de las 3 verticales en donde invertimos, la más grande es InsurTech. Tenemos 2 fondos globales. Estamos terminando de invertir el segundo fondo global de 200 millones. Y estamos por lanzar el primer fondo dedicado a Latinoamérica, lo cual me emociona muchísimo poder apoyar la región. Nosotros en este fondo de Latinoamérica tenemos una visión de resiliencia financiera. Queremos que a través de el seguro, las insurtechs, las fintechs y por ende healthtech, climate tech, podamos tener un impacto positivo en la región. Obviamente a la hora de invertir estamos buscando un retorno financiero, pero también un retorno estratégico porque algo muy, digamos, estratégico a la hora de invertir es porque nuestros inversionistas también son aseguradoras y bancos. Entonces, pues tenemos esa visión de decir cómo podemos dar un retorno financiero a nuestros inversionistas, pero también estratégico a la hora de desarrollar el ecosistema. Claro, súper. Entonces, terminando como con el pitch específico del fondo para que también los founders que morimos por conocer sepan en qué estamos buscando, pues el fondo va a estar especializado en inversiones de series A, series B, tickets aproximadamente entre 2 y 5 millones. Y bueno, nosotros con muchísima ilusión de liderar y de hacer relaciones que sean de muy largo plazo. Digamos que para las personas que de pronto no conocen este tema, cuando hablamos de serie A, serie B, eso digamos, ¿cómo lo podemos explicar para estas personas que no tienen ni idea de este tema de venture capital y eso? Sí, súper importante. Bueno, a mí me encanta, ¿no? O sea, explicar y todo eso. Pues naturalmente cuando un emprendedor tiene una idea, empieza a trabajar en su idea, muchas veces con alguien que sería un co-founder, y inicialmente pues levantan dinero como de lo que se llama Friends, Family o Angel Investors, ¿no? Tienen un primer ticket que les ayuda pues principalmente a vivir en lo que hacen el desarrollo de esta idea. Ya que van a lanzar el producto, entonces buscan capital que sería... Ya como externo, ¿sí? Ya no tan de su círculo cercano, sino ya más. Eso sería serie B. Eso sería una presemilla. Ok. Entonces, pre-seed, seed, que es presemilla, semilla que ahí es donde invertimos nosotros. Tenés como 4 o 5 y más estadios. Hasta llegar a serie A tenés mínimo 3, que es el que te decía Mary. Angels y en Friends and Family primero, después está Pre-Seed, Seed y luego, ahí ya te voy a explicar bien cada uno, pero es como para pasito a pasito lo que una startup podría hacer si quisiera hacer un camino de Venture Capital. Me encanta porque este es un mensaje, digamos, para estas startups que nos están viendo, todo el tema de que puedan entender cómo es el proceso para que ingresen, digamos, a un contacto con ustedes y que no vayan como tan en frío, ¿no? Entonces, por eso me parece súper importante como que de pronto seamos muy específicas porque hay gente que ni idea de estos temas. Entonces, muchas gracias por esa explicación porque es todo lugar. Listo, y digamos que para iniciar ya en contexto, quiero preguntarles... ¿cuál es el mejor momento? Yo creo que están relacionados con lo que venimos hablando para que una insurtech levante capital. No sé, o sea, que tenga una idea, una atracción, un escalamiento. ¿Cuál es el mejor momento? Pues mira, yo creo que en general el levantamiento de capital pues implica diferentes cosas, ¿no? Porque tú cuando vas a levantar capital, pues estás dispuesto a integrar a nuevos inversionistas dentro de tu empresa y por ende pues vas a empezar a ceder parte de tu empresa, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ser un balance entre tener ya como un plan y decir para qué voy a usar el dinero y cómo me van a ayudar mis inversionistas, ¿no? Porque creo que es importante que no solo lo pensemos en términos de dinero, ¿no? No es nada más recibir dinero, pero creo que las empresas
pues donde más disfrutamos invertir es cuando hacemos un equipo. Claro. Y también podemos aportar algo, ¿no? Y también podemos ayudarlos con lo que sea que se necesite en ese momento. Y es por eso también que es bueno que uno como emprendedor conozca bien a los fondos a los que está buscando, ¿no? Porque diferentes fondos se especializan en diferentes cosas. Claro. Y diferentes fondos invirtiendo en diferentes etapas te pueden ayudar en diferentes cosas. Ahora hay muchísimas pues oportunidades de entrar a, por ejemplo, aceleradoras, ¿no? Okay. Hablando como, a lo mejor y estamos hablándole a un público que está pensando, ¿no? En que en quiero emprender, y eso es lo que también platicamos ayer, ¿no? Que tuvimos una sesión increíble de InsurTech. ¿Cómo le hacemos para atraer más personas que quieran innovar y fundar empresas en el sector de InsurTech? Entonces, a la hora de entrar a una aceleradora, pues te ayudan en temas no fáciles, pero no core del producto, ¿no? Entonces, como que, oye, ayúdame con el marketing, ¿no? Ayer estaban contando algunos founders, es que me ayudaron con el marketing, es que me ayudaron con la constitución de mi empresa, porque pues no son abogados. Entonces, todos esos detallitos que quitan tiempo, pero que al final tú lo que quieres es estar explorando el mejor producto, los problemas que voy a solucionar. Estas aceleradoras, de nuevo, te dan dinero, van a ser parte de tu cap table, que es como se le llama cuando tienes inversionistas, y van a ser dueñas de una parte de tu empresa, pero te van a apoyar muchísimo y te van a ayudar ese primer como impulso. Sí. o con formación un poco más sólida. Son como tutores, porque también cuando sos muy early, se hizo muy temprano, no tenés tanta recurso humano y tantos especialistas en tantas cosas. Entonces, lo que dice el marketing es probablemente que no tengas a alguien que se dedique a marketing, sea el CEO o sea uno de los co-founders. Entonces estas aceleradoras o estas instituciones te van dando esas herramientas para que vos no tengas que ocuparte de eso, sino lo que realmente importa en ese momento, que es como el producto o la solución que estás generando. Yo lo que sumaría a lo que dice Mari, que coincido, es el cuándo va a depender mucho del propio camino de la startup, porque hay startups que como que los founders se dice bootstrapean, pero como que ellos mismos invierten en su propia startup para crecer un poco. Claro. No pasan quizás por aceleradoras porque logran tener enseguida un producto en el mercado y empiezan como a generar su propia atracción, pero es como pensar en qué necesito, que se relaciona con lo que Mari dice, qué necesito y si realmente lo necesito de un fondo. O sea, una de las cosas que más aprendí estando en este ecosistema es que no hay que levantar fondos por levantar fondos. O sea, porque después tenés un montón de responsabilidades que vienen con ese fondo y si lo levantaste solo por levantarlo, no puedes cumplir con eso seguramente. No levantar fondos por levantar fondos y entender si voy a levantar fondos, ¿para qué los voy a usar? Entonces, entendiendo qué necesito, para qué lo voy a usar, entonces, ahí es donde digo, bueno, ok, voy a preparar una ronda. Entonces entiendo en dónde está mi startup, qué es lo que estoy necesitando y si eso que estoy necesitando realmente se podría resolver con una ronda de levantamiento de capital, o hay otro recurso en el medio que puedo usar hasta llegar a una ronda más grande en donde a lo mejor sí o sí necesito alguien de venture capital. Una vez un founder dijo como no empieces a dar tu startup tan temprano. Como, fíjate cuándo es el momento adecuado para que vos abras tu cap table y traigas inversionistas como para poder hacerlo. Entonces me parece que no hay un momento ideal, tipo by the book, sino es como analizar tu startup, fíjate qué es lo que necesitas, para qué vas a usar el dinero y si realmente se resuelve con venture capital. No, me encanta mucho lo que dicen porque también siento que acá la palabra que sale a relucir es propósito. O sea, como que cuál es el propósito y que la empresa tenga propósito, no solo como tú dices, María, que es levantar plata y ya, o sea, no, o sea, cómo vamos a trabajar, cómo le vamos a poner el corazón a esto. Entonces, súper. Y ustedes, digamos, cuando van a invertir, ¿qué métricas como que ustedes miden? O sea, no sé si temas de usuarios, crecimiento, alianzas, ¿qué miden, digamos, cuando se acerca esta InsurTech o esta startup? Nosotros que de nuevo invertimos en series A, series B, pues a la hora de considerar una empresa estamos hablando de empresas que ya tienen ventas anuales, revenues anuales de entre
2 y 5 millones, ¿no? Mínimo. O sea, y esto todo está correlacionado, ¿no? Dependiendo de tus ventas es el tamaño del ticket que vas a levantar, la evaluación de la empresa, el porcentaje de empresa a la que estás cediendo, ¿no? En esta ronda de capital. Entonces, lo más importante, pues, es decir, la etapa en la que nosotros entramos, que ya la empresa tenga cierto track record, ¿no? Una vez que decimos, bueno, si está en la etapa en la que nosotros estamos buscando, te diría que, pues son, digo, es difícil simplificarlo, pero vamos a poner 4 cosas, ¿no? Ok. Uno es el track record y la atracción, ¿no? Muchas veces un número absoluto no te dice mucho. Es 5, pero llevas 3 años vendiendo 5, no me emociona tanto como si vendes 3, pero el año pasado vendías 1 y hace 2 años vendías 100,000, ¿me entiendes? Entonces, esa tendencia de crecimiento es algo en lo que nos fijamos porque pues da indicios de que idealmente esa tendencia va a continuar, ¿no? Claro. Entonces, la atracción del negocio es muy importante. Los unit economics son muy importantes. Creo que es, digamos que lo más core del venture capital, ¿no? Que con la tecnología, a la hora de que escalas, vas a poder ser rentable, ¿no? Al inicio, invierto en tecnología, desarrollo la solución que va a poder permitirme atender en el futuro a millones, pero con, digamos, una escala en donde ya a la hora de crecer, pues, espero ser como bastante rentable, ¿no? Y eso lo ves en los unit economics. Que eso sí es como un factor súper importante que a la hora de que tengamos desde el primer encuentro, sea como, esos son mis unit economics que estén muy frescos, ¿sabes? Como un dominio de mi data. Yo sé cuánto pago en marketing, yo sé cuánto pago en logística, si hay logística. Yo sé cuánto pago en los que sean mis COGS, mis licencias, Entonces, como que eso sí es un tip de tenerlo fresco, es una muy buena señal, un green flag. Entonces, hablamos de tracción, unit economics, proyecciones, ¿no? ¿Cuánto es lo que espero vender en los siguientes 3, 4 años? Yo sé que es muy difícil y que va a pasar en 2 años es muy complicado. Pero a mí sí me gusta ver que al menos ya tienen una idea de a quién le van a ir a tocar la puerta, ¿me entiendes? O sea, decir, ok, voy a llegar a este mercado porque voy a targetear a estos clientes o a este tipo de clientes a través de estos canales y si yo hago esto bien, voy a vender 20 millones de dólares en los siguientes X años, ¿no? Como que tener esa visibilidad de a quién y cómo le voy a vender es muy importante. Y creo que por último, la cuarta como vertiente de decir en qué me fijo, pues obviamente es cuál es el horizonte en unos 5, 7, 8 años con esta empresa. O sea, ya más a largo plazo, ¿cierto? ¿Cuál es una potencial como graduación, no? Nosotros al ser inversionistas Series A, Series B, pues sabemos que sigue la C, la D, una potencial adquisición, entre muchas otras cosas, y pues que haya cierta claridad de que sí va a haber un camino relativamente factible de una escala, ¿no? Porque puede haber un negocio que tenga muy buenos unit economics y que durante muchos años pueda tener una rentabilidad atractiva, pero que no tenga una escala que es natural que se quiere ver en el venture capital, ¿no? Entonces esa sería como la cuarta vertiente. Nosotros, me quedé pensando, una explicación de universidad. Nosotros estamos invertimos antes que lo que invierten ellos, entonces hay algo que dijo Mari fundamental que es unit economics, que no van a ser los mismos claramente porque la maduración de las startups, el proceso y todo es distinto, pero es algo que se mira mucho justamente porque te ayuda a ver como visión, proyección, entender si realmente terminan de entender a dónde está la startup, hacia dónde va un poco todo esto. Nosotros, como
más allá de eso, como el primer filtro es que la startup que nos contacte a nosotros o con la que podríamos como pasar una segunda reunión, tiene que tener tracción, significa tiene que tener producto al mercado y estar facturando. O sea, eso es como el deseable para después empezar a analizar los units economics y meterse más en profundidad. Eso es como principalmente como el must. Y después hay dos cosas más, que una es como un deseable, que tiene que ver con el análisis del cap table, con qué cap table llega. Porque si nosotros invertimos temprano y si encima tiene un cap table, que es lo que explicaba Mari, que es como los inversionistas que tiene, que son un montón, o está muy desordenado, o bueno, tiene un montón de cosas que si en algún momento nos profundizamos en eso, hay mucho para hablar. Eso también es como una red flag de no sé si va a tener la escalabilidad, no sé si después voy a tener que negociar con un montón de inversores. Bueno, hay como conversaciones que se disparan como de ese punto. Y otro punto que a nosotros nos gusta mirar, que no es tanto de métrica, sino es más soft, es el equipo. Los founders, quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, si ya tuvieron una startup, si vienen de la industria en la que están trabajando. Bueno, nos gusta, o sea, trabajamos con personas y nos gusta como también convencernos de que el equipo que está llevando esa startup adelante tiene el hambre, tiene la capacidad, tiene las ganas y va un poco más allá. Por ahí se conecta un poco más con lo que decía antes del propósito. Pero yo creo que el hambre y las ganas de decir, quiero solucionar este problema, no es una cuestión de quiero hacer dinero. O sea, mi intención es tecnología, solución del problema, innovación. Exacto. Como ver eso en el equipo para mí también es una muy buena señal como para decir, bueno, sigamos avanzando en la conversación. Qué bueno, no, me encanta. Y esta siguiente pregunta yo creo que le va a interesar a todas las personas que hacen como pitch. Y quiero preguntarles, ¿cuál es la diferencia de un pitch que ustedes digan, ¡wash!, a un pitch que ustedes digan, no está mal, pero, o sea, como si tienen también dos, como, no sé, consejos que digan, uy, si traen esto y esto, buenísimo, pero no sé, digamos, ya desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo lo ven? A ver, ya se me vinieron dos a la mente, o sea, de esos ya sabes que se te graban porque sí. Ajá. Güey, estuvo cabrón, ya sabes. Me encanta, me encanta. A ver, creo que los 30-minute pitch que más me han gustado, empieza el founder por presentarse y dar un contexto de quién es. Entonces, o sea, eso es súper importante. Pues te hace conectar con la persona. Es que como dijo Pali, al final tú estás confiando en una persona. Claro. Y por más que mis 4 pilares fueron muy numéricos y como muy apersonales, la realidad es que tú estás invirtiendo en un equipo, ¿no? Y el equipo que va a ejecutar puede tener este resultado o este resultado con la misma idea dependiendo de quién lo ejecute. Total. Entonces, a mí me encanta cuando me dicen quiénes son, porque entonces ya digo, ok, ¿sabes cómo? Conecto. Exacto. Obviamente es cool cuando en esa introducción, pues la experiencia que tienen es relevante, ¿no? Y aquí no tiene que ser necesariamente, o sea, estamos hablando de InsurTech, aquí no necesariamente tiene que ser trabajé en seguros no, pero que sea que o conoces muy bien la industria o estuviste en un trabajo que aprendiste a ejecutar muy bien, ¿no? Que te da herramientas como para manejar muy bien un equipo o ¿sabes? Como cierta experiencia que dices, bueno, esto es relevante para... Sí. Ideal cuando se complementan las experiencias de los founders, ¿no? Y luego, entonces, en el pitch, regresando, es como ideal tener un contexto y conectar con la persona. Luego te dicen, empecé esto y como una idea muy clara de qué están haciendo. Luego me pasa que llevo 25 minutos y yo es que no entiendo qué haces. ¿Sabes? Entonces... Clave para todo. Me ha pasado un montón que yo termino el pitch y digo, no sé qué hacen. No entendí, ¿sabes? Entonces es como... Pero una pregunta, o sea, ¿es falta de comunicación o es falta de saber cuál es el objetivo de esa empresa? No, para mí es claridad en el mensaje. O sea,
para mí lo que tiene un pitch es que hay muchísima información en muy poco tiempo. Ok. Entonces, es entender qué querés comunicar en ese poquito tiempo que tenés, Claro. sabiendo quién tenés enfrente. Claro. Entonces, ya te dejo de terminar, perdón. No, pero me encanta. 100%, o sea, coincido 100% con lo que dice Mari de que la empatía, o sea, el conectar con la persona es como hasta necesario. Es como que empieza un pitch y yo, ay, bueno. ¿Entendés? Como cuando hay storytelling atrás de Ajá, ese pitch, de acuerdo. que empiezan o con la historia del padre que le pasó tal cosa, por eso vino esta idea, la solución. Ese que es lo que dice Bere, que es como lo ideal, como esos que te gustan. Pero si no, un dato de impacto. Algo que a mí como espectador me diga, a ver, quiero escuchar, porque hay algo que Claro, me me interesa. llama totalmente la Exacto. atención. Fundamental eso, empatía. Y después esto que te digo, es como, yo siento que los founders tienen tanto para decir y no lo saben cómo terminar de ordenar. Entonces, a veces como hay que entender qué es lo que tiene que recibir el de enfrente, o sea, el público. Entonces es como, decime muy claro cuál es tu solución. Hay una técnica que yo uso y se la comparto a las miren. empresas. Que le digo, Escuchen. es como, si vos no puedes decir lo que tu startup hace en un tweet, o sea, en 140 caracteres, no tenés tan claro lo que haces. O sea, yo tendría que poder decirte, hola, soy Pali, soy de Sancor e invertimos en InsurTech Health Fintech en Estadio Seed. O sea, ese tagline es como, yo tengo que quedarme con eso claro. Después, ¿cuál es el mercado? Los números son muy importantes. Claro. Pero si vos no captaste la atención de quien te tiene que invertir en un principio y lo perdiste, los números no van a importar. Claro. Porque no llegan a esa parte. Entonces es como, contame quién sos o cómo nació esta idea, decime qué es lo que estás haciendo y después contame cuál es el problema, el tamaño del mercado y qué estás buscando vos como startup frente a tus inversores. Como, creo que keep it simple, como cuando uno logra, que es más difícil a veces hacer algo simple que decorarlo mucho. Entonces, nada, creo que, o sea, si vos me preguntás qué tendría que tener un pitch a mí es storytelling para empatizar con la persona y conectar 100% y decirme muy claro qué haces. ¿Cuál es tu solución? Claro. Después tenés un montón, o sea, vas a tener 2 minutos más para explicar todo lo que es números, todo lo que es problemas, o sea, todo el resto de las cosas. Pero, o sea, si yo disfruto de un pitch es cuando hay eso. No, maravilloso. ¿Y tú tienes algún otro dato? No, creo que justo ya que entiendes el qué y justo lo que dice Pali, ya después meter datos concretos dan mucha credibilidad. Total. Porque entonces ya te da la impresión que estás hablando con alguien que domina la industria, que domina los competidores, que sabe dónde se está metiendo. Entonces, 100%. si lo pusiera en 3 partes es quién soy, qué hago y a quién estoy dirigido. Total. ¿Sabes? Con datos, en la última parte ya meterle estadística, porcentajes, algo así, le da más credibilidad al pitch. Súper. Bueno, digamos que yo ahí me adelanté un pedacito que es cuando ya les presentan, pero ese antes de cómo llegar a Sancor, cómo llegar a Mundi, ¿cómo ustedes, o sea, cómo es ese yo creo que Mari logístico? dijo algo antes que es fundamental, que es como conocer a qué fondo, conocer qué hacen los fondos, porque si no vos podés estar tocando la puerta de 100 fondos y solo uno es el que Sí, realmente... pero digamos, yo digo, no, yo quiero o sea, que me invierta 2 fondos, Sancor y Mundi. ¿Cómo hago para llegar allá? A ver, para mí tenés los canales de comunicación tradicionales, que es, por ejemplo, Sancor tiene lo que se llama ventanilla abierta todo el año, que es, Ok. en la página web hay un botón en el que vos te podés como inscribir, no me sale la palabra, pero bueno, como inscribir Como tu startup. formulario, sí. Sí, es un formulario en donde vos como describís tu startup, entonces nos llega a nosotros como directamente. Ok. Después tenemos los LinkedIn de nosotros, tenés mail corporativos, pero para mí la mejor forma es esto, el cara a cara, el lunes. Si nos ven en un evento, es como ahí es el mejor momento. 5 minutitos que yo ya vea tu cara, que sepa quién sos y que puedas como... O sea, el networking es clave acá. Para mí sí, sobre todo si es una cuestión de mucho interés en conectar. Esto que decís, yo quiero que me inviertas Acá en Sancor. Colombia decimos, la cara del santo hace el milagro. Sí. No Sí, sé. sí, o sea, por eso digo, es como que naturalmente hay un montón de canales de comunicación para llegar a Sancor, entiendo que para Mundi también, pero si vos querés como que te prestemos más atención, el cara a cara termina siendo fundamental. Ok, Entonces, ok. por ahí
averiguar en qué evento puede estar alguno de nosotros o... Reconocerlos, porque yo me metí a la página de Sancor y los vi a ustedes, las foticos, también Mundi las foticos, entonces O súper. pedir que alguien te referencie. Okay. Me haces una introducción con, vos conocés a los chicos de Sancor, me haces una intro con, entonces esa referencia también siempre como que acorta un poco el camino. O sea, no es difícil llegar a ustedes. O sea, yo me quedaría con los últimos 2 puntos de Pali. Mi sugerencia, Sí. más por, y creo que se diferencia un poco porque creo que o sea, en volumen ustedes reciben muchísimo más reach outs. Yo, si tuviera que dar un consejo, a ver, LinkedIn y todo eso, pues lo puede hacer Claro, cualquiera, ¿no? Pero si tuviera que decir cuál es el ideal, diría los últimos 2. O sea, hay eventos de InsurTech muy específicos, ¿no? O sea, es una industria donde todos vamos a los mismos eventos. Entonces, ya sea en un foro específico del país, pero también hay eventos un poco más globales. Entonces, creo que networking en los eventos lo podría como número 1. Ok. Y como número 2 de prioridad, siempre tratar de buscar a alguien que te pueda hacer la intro. Ok. O sea, porque también eso da como un poco de... Confianza, sí. Pues es un founder con carácter, ¿sabes? Porque vio Sabe cómo lo que le quiere. hizo para llegar al inbox con una referencia, ¿sabes? Como que... O sea, la referenciación es muy importante. Claro, y no porque haya una referencia significa que es un... No, ¿sabes? no. Como que... Pero más allá de Pero por lo menos abrís el mail. Exacto. Ok. O sea, Sí. por lo menos tenés un pasito más ganado, porque nada, si nosotras conocemos una startup que le puede servir a la otra, primero porque normalmente yo voy a filtrar lo que le voy a pasar a Sí. María, entonces ya hay un filtro. Claro. Y segundo porque, nada, sabemos que estamos en el mismo objetivo en diferentes estadios, entonces como bueno, ya tenés como un paso ganado de que por lo menos tu deck se va a ver. No garantiza nada. No garantiza nada. Pero yo hasta encontramos garantizaría el primer call. O sea, no solo ver el deck. O sea, sí. puede ser. O sea, sí, el tú me primer mandas, contacto. oye, tú me dices, María, ¿te importa hablar con 100%? Y el call seguro lo vamos a tener. No, de Sí. acuerdo, no, súper. Bueno, súper interesante porque no es difícil, o sea, uno pensaría, no, es muy difícil llegar a ustedes, pero bueno, networking y referenciación, me llevo esas dos. Y bueno, y también ya entrando como en materia, y cuando ya ustedes invierten en una startup, hablando más que todo en InsurTech, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes ven? Que ustedes dicen, ese error. Qué difícil. No, está difícil porque también, ¿Sí? a ver, cuando hablas O sea, de son InsurTech variedad. puede ser un mundo, Claro. ¿no? O sea, puede ser empresas que dan seguros, ¿no? Nosotros estamos invertidos en diferentes, pues, startups que podrían ser un full stack, que eso significa cuando tienen una licencia para otorgar seguros. Pueden ser un MGA, que es otro tipo de licencia en donde no se quedan con el riesgo. Y eso es como un mundo, ¿no? Ok. Y luego están las empresas más como de distribución, tech enablers, Sí. claim management o tecnología para brokers. Por ejemplo, en este segundo sector, que lo veo creo que un poco más o sea, veo más esto en la TAM que Sí, full total. stacks y MGAs, Total, ¿no? sí. Ok. Entonces, hablando de este segundo grupo, que es a lo mejor mucho meterlos a todos en un grupo, pero en Sí, esta pues hablando. segunda sección, creo que una cosa que para mí se me hace fundamental es que a veces se subestima la complejidad de las APIs y la conexión con los clientes. Ok. Porque estamos hablando de que vas a entrar idealmente a trabajar de partner o de cliente con empresas muy, muy grandes que tienen muchos años en el mercado, ¿no? Entonces, Sí. como que tú puedes desarrollar una solución increíble, pero si no hay una conexión en donde para tu cliente no sea sumamente complicado conectarse con tu solución, Ujú.
pues es mucho más factible el éxito. No lo garantiza, pero esa fricción de conexiones para mí ha sido como lo que más he visto que puede ser como desarrollan, salen al mercado y es como, ¡ala! Sí, la barrera más grande. O sea, para mí 100% coincido y creo que las aseguradoras vienen de muchos años y tienen mucho desarrollo y tienen muchos aristas y diferentes core que entre ellos mismos están como Total. todavía intentando hacer que funcionen y subestimar es como después me puede llegar a llevar un año entero en terminar de integrar como la solución al core que tiene la aseguradora, justamente porque es eso, porque es como vienen por caminos distintos, entonces quizás investigar un poco más esa integración es súper interesante. No, me parece súper chévere porque, bueno, sí, la pregunta es como muy general y pues cada startup pues hace pues sus modelos, sino que tenía pensado que de pronto llegan a ustedes y dicen, no, siempre hay el mismo error de, no sé, dirigido hacia los clientes, siempre hay esa fricción, o no, cada uno tiene como sus errores que ustedes van identificando, pero realmente es como más que todo hacia los clientes, ¿verdad? Yo creo que hay errores, acá corregime María y apoyame en esta, creo que hay errores que son intrínsecos de ser startups y hay errores por vertical. Exacto. Desde ese punto, la mayoría son como los que son por startup, suelen ser como por ahí los mismos. Y normalmente son muy diferentes en estadios tempranos que a lo mejor en donde invierte Mari, que ya es más avanzado, ¿no? Okay. Yo creo que por ahí también el punto de expansión de la startup, cuando uno ya hizo Product Market Fit y está queriendo como agarrar otros mercados, ahí también hay muchas rispideces de entender las culturas, como que no es tan copy-paste muchas veces las soluciones. En seguros pasa mucho porque hay mucha regulación que cambia mucho en todos los países. Entonces ahí, no sé si son errores, por ahí son como temas en los que deberían profundizar un poco más, porque no creo que sea como... A ver, es un error pensar que voy a hacer lo mismo en Argentina que en México, sabiendo que, nada, de base son dos países distintos y que van a tener regulación distinta, pero por ahí ahí hay mucha prueba y error, que funciona, que no funciona, como en la parte de comercialización, de expansión, creo que ahí es como tener en cuenta cómo eso es importante. No sé, estoy pensando si me ocurre algún otro, pero creo que les daría, o sea, mi opinión es como analicen bien a dónde van, como para entender. Súper. Y digamos, cuando ya ustedes invierten en una InsurTech, ¿cómo es, o sea, digamos que cómo es ese acompañamiento? O sea, solo como que ponen el dinero, o sea, yo me estoy imaginando, ¿no? Y ustedes tienen como un plan de trabajo, tienen como unos puntos específicos, o eso que me contaban hace un momento que las aceleradoras hacían, que era como, le falta marketing, venga, lo apoyamos acá, o ustedes cómo hacen ese tema de su proceso de inversión. Nosotros generalmente nos gusta liderear, que eso en el mundo del financiamiento pues voy a poner el ticket más grande de la ronda total. Okay. Y generalmente eso viene junto con un board seat. Entonces te sientas en la junta de la empresa, que normalmente son cada 3 meses. Tienes una junta con todos los board members y el management presenta, ¿no? Entonces, lo más común es, oye, llevo 3 meses trabajando contigo para ver si vamos a invertir, decidimos invertir, todos estamos súper felices y emocionados de empezar a trabajar juntos. Y entonces creo que el siguiente como paso es pues empezarte a familiarizar con las otras personas del Board of Directors, y ahí es donde el management trae, digamos que tanto un update como los problemas, como las decisiones a tomar, ¿no? Okay. Entonces, te diría que cada empresa es única y cada relación es única, y eso me encanta. Claro. La verdad es que personalmente me encanta que con los founders con los que yo trabajo, o sea, en plan, fotos de su hija y cómo paseo en el parque y así, ¿no?
como que es una relación cercana, pero más allá de eso, digamos que en estas juntas trimestrales, pues es donde quieres ver como un update de cómo va la empresa. Tienes un budget, entonces cómo va la empresa, cómo va la empresa de acuerdo al budget es como lo más básico, ¿no? Okay. Me dijiste que ibas a vender 20 y estás vendiendo 35, qué increíble. Me dijiste que ibas a vender 20 y estás vendiendo 10, ¿qué está pasando? Okay. Entonces, dependiendo de cuál sea la situación, y un tercer escenario es me dijiste que ibas a vender 30 y vendes 30, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la situación en esos 3 escenarios, te diría que va a ser el apoyo que le vamos a dar. Okay. Si va mejor de lo esperado, qué increíble, ¿qué más podemos hacer? ¿En dónde quieren crecer? Como que si va mucho peor de lo esperado, es qué está pasando, ¿no? ¿En dónde nos tenemos que meter a ver cuál es el problema? ¿Es un tema de equipo? ¿Es un tema de fuerza comercial? ¿Es un tema de rentabilidad? Sí. Entonces, pues en ese aspecto, nosotros, como tenemos una interacción con pues, muchas empresas, ayuda mucho mira, presenta las cosas de esta forma, haz estos análisis. Si haces estos análisis, vas a poder ver cómo estás performing en este tipo de cosas, porque muchas veces no es una falta de ganas, sino que, no había pensado en medir eso. Okay. Y a la hora de que empiezo a medir eso, entonces me doy cuenta que pues, se me está yendo el dinero en mandar el producto, no sé, imagínate, eso me pasó literal. Una empresa de hardware y tenía distribución, o sea, hardware y software, y cierta parte del país le estaba saliendo 8 veces más caro que otra parte del país, y era como, no, pues ahí manda una vez cada 6 meses y De acuerdo. pusieron un almacén y entonces, pero no se habían dado cuenta que, ¿sabes? Como que ese análisis puntual, ¿no? Pues para mí, yo siempre digo que la información es poder, ¿no? En el sentido de que mientras más tengas conocimiento de tu negocio, pues mejor lo vas a manejar. Yo fui CFO en una startup, entonces siempre tengo mucha tendencia a los números y, no, pero a ver, ¿cómo está esto? Y pues es donde también los intento apoyar, ¿no? Claro. Y digo, me expandí un poco, pero hay otro apoyo que es, quiero levantar dinero, entonces nosotros también los apoyamos a ver cómo pretendes hacer tu presentación, la revisamos, lánzame el modelo y yo te digo lo que yo pues le criticaría o me gustaría ver en un modelo si yo estuviera del otro lado a punto de invertir. Entonces, en ese proceso les presentamos otros fondos, ¿no? Por eso estas dinámicas es increíble, porque Cali me dice, oye, yo tengo esta empresa que le va muy bien, va a levantar capital, no le quieres invertir porque sabe que yo soy una etapa después. Claro. Y luego yo hago lo mismo, oye, este amigo que trabaja en este fondo va increíble, no le quiere, o sea, no los quieres conocer porque... Súper. Sí, las relaciones entre fondos, no importa el estadio en el que invierta, es fundamental. Sí. O sea, es súper necesaria. Nosotros, o sea, la base termina siendo la misma, te involucras en ayudarlos en el negocio, en lo que necesiten, según los resultados que estén teniendo, y te involucras también si necesitan capital, para no extenderme mucho. Algún extra que nosotros tenemos por ser un fondo corporativo es que también buscamos conectarlos con la corporación. O sea, a las startups que invertimos siempre intentamos que puedan tener algún punto de encuentro, ya sea por una prueba de concepto, para que se conviertan en proveedores, o simplemente para que tengan feedback y puedan como pivotear o charlar con personas que son expertas de la solución que ellos están armando o del mercado en el que ellos están armando una solución y pueden darle feedback o pueden darle recomendaciones. Ese es como un valor agregado a que al ser fondo corporativo es intrínseco en nuestra forma de trabajar. Y después, como dijo Mari, siempre tenemos reuniones con nuestro portfolio y es como, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? Los números siempre se ven y después la pregunta es, bueno, ¿en qué te podemos ayudar? Hay algunas cuestiones que vienen pedidas por las startups y algunas cuestiones en donde nosotros vemos que hay ciertos números que no cuadran o hay ciertas cosas que no se están perdiendo. Por el simple hecho mismo que dijo Mari, que por ahí nunca lo pensaron. Porque también están envueltos en su día a día y a veces un externo es más fácil notar cosas que alguien que está todo el día con la cabeza ahí dentro. Entonces, nada, es como
como fondos, nosotros, a diferencia de ellos, no somos líderes, solemos ser followers, que no ponemos Ok. el ticket más grande, pero sí nos gusta involucrarnos mucho y poder ser, que nos sientan como coequippers durante su camino en la startup. No, me encanta, súper. Bueno, y 100% lo que comentas, Pali, nosotros en ese aspecto igual, o sea, creo que de los puntos que había mencionado, otro y súper importante y que nos encanta es que también parte de lo que Mundi ofrece es la plataforma en donde nuestros inversionistas también son aseguradoras. Entonces, en ese aspecto creo que es algo que también valora mucho el emprendedor, de tener un inversionista que está tan conectado con la industria donde está entrando y que aparte le puede como meter a la plataforma y que eso idealmente sea Sí, súper, sí. pues un impulso, ¿no? Sí. Súper, me encanta. Y adicional a esto, yo quiero cambiar un poquito de tema porque es un tema, una pregunta que me gusta mucho, que siempre hago. Estamos en una industria muy tradicional, digamos que cuando hablamos de seguros hablamos de 100 años atrás y muy gobernada por hombres. En digamos que haciendo como la sinergia en todo este tema de levantar capital y en temas de seguros, ¿cómo ven ustedes la posición de las mujeres? Y ustedes que me imagino que también tienen una superposición ahí de cómo ven a las mujeres y ustedes también cómo desarrollan su rol como mujeres. Yo voy a hablar más del mundo Venture Capital, más que del de seguros, simplemente porque no vengo del mundo de seguros y no me atrevo como a dar como algo tan específico, porque no lo viví, simplemente por eso. Después sí hago un comentario con respecto a eso. En el mundo Venture Capital, cuando yo entré por lo menos me sorprendí que hay muchas mujeres. Me encanta, súper. La verdad que hay muchas mujeres muy generosas, con una comunidad muy grande, por lo menos en Latinoamérica. Ok. Y eso como que me hizo sentir muy bien. O sea, es como, bueno, tengo pares. Yo no veo que haya mucha diferencia entre si habla un hombre o habla una mujer, por lo menos en el mundo Venture Capital, y hablando 100% desde mi experiencia. O sea, yo entré, mi fondo, somos 4 personas, 3 somos mujeres. Me encanta. Entonces, como que desde el vamos ya tengo como ese cupo cubierto, pero más allá de eso, de verdad que cuando entré al ecosistema y vi tantas mujeres tan empoderadas y en lugares de decisión y como tan inteligentes y como Tan todo, dije, líderes, o sea, sí, total. súper. O sea, quizás no se visibiliza tanto y eso a lo mejor es como, bueno, sí, es algo en lo que podríamos trabajar, que el panel se piense un poco más distinto, que, no sé, hay cosas, pero como hay cosas en todas, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Pero honestamente, bueno, acá ya somos 2 mujeres, pero hay mucha generosidad, hay mucha mujer y creo que eso está buenísimo. Me encanta, súper. ¿Y tú cómo lo ves, María? Yo, similar en el aspecto que en el mundo de Venture, la verdad es que hay una representación de mujeres increíble. Y como dice Pali, nos llevamos increíble, nos ayudamos, hay una comunidad lo máximo. Entonces, en ese aspecto, te diría que, pues, que todo el mundo se sienta súper bienvenido porque no hay un ambiente donde eso represente un problema o no esté tan bien representado, ¿no? Yo tampoco soy actuaria, pero nunca he trabajado en seguros antes. Vengo del mundo financiero. Pues sí, siempre me tocó estar, pues como muchas veces ser la única mujer en la sala. Pues a mí lo que más me ha ayudado es nunca darle importancia. O sea, Total. como que a mí lo que más me ha funcionado es que no sea un tema, ¿me entiendes? No por yo ser mujer, no, me voy a comportar diferente por tener en una mesa pues 6, 7 hombres ahí enfrente que sí negociando un crédito, que era lo que yo hacía, o 6 investment banking, traje una fintech, y pues creo que poco a poco va todo evolucionando a que cada vez sea más parecido el porcentaje de representación. Sí, pero pues yo solo puedo hablar desde mi experiencia y desde lo que a mí creo que me ha funcionado, y es simplemente no darle importancia y no pensarlo. Súper. Y yo sentir que
pues Que estamos igual. mi cerebro funciona idéntico, de la misma ¿me manera, entiendes? súper. Sí. Y vienen muchas emprendedoras a ustedes, o sea, muchas founder mujeres. Eso no tanto. Justo el otro día lo hablábamos, no sé si vos estabas, Mari. Sí, Justo el otro día lo sí, lo hablábamos platicamos. de que eso no tanto. No hay tanta founder mujer ni tanta startup que tenga mujeres en su equipo de founders. No me animaría a decir el por qué, Sí, porque no, ni idea. pero reanimo a que las mujeres tomen El rol de mensaje, mira, ahí liderazgo. tienes la Sí. cabada. Creo que hay muchas mujeres muy inteligentes con mucha capacidad para Total. poder llevar adelante una startup. Entonces me parece que sí creo que se van a empezar a ver más, un poco lo que dice Mari, y quería hacer ese comentario. Para mí no hay que hacer un panel de mujeres, o sea, es como, no, sino como nada, cada vez compartimos más espacios, cada vez como, sin darle como relevancia, como hacerlo un tema, porque creo que eso a veces no ayuda. Pero sí, eso, como que impulso y propongo que las mujeres se animen a liderar startups porque creo que capacidad sobra. Y en tu caso igual. Bueno, ¿y Sí, qué mensaje le das a las mujeres? Anímalas. Me voy a poner un poquito aquí atrevida. Tranquila. Estamos en confianza. Creo que un tema que es un elephant in the room es el tema de lo que implica ser founder y lo que implica ser founder o tener un rol demandante, ¿no? Claro. La intención o sueño de muchas mujeres de ser mamás y cómo eso De acuerdo. puede coexistir. Me atrevería a decir 2 cosas que yo he visto y para nada me considero una experta, pero soy bastante, digamos, promotora del congelamiento de óvulos. Creo que te permite como que relajarte de cierta forma para poderte concentrar unos años más en... O sea, como que sí es una diferencia que digas, oye, voy a ser founder a los 28, 30, arrancar la empresa y luego ser mamá a los 37 y que ya tuviste como esos 6, 7 años de arrancar la cosa y que este tema te da de cierta flexibilidad. Sé que no todo el mundo lo puede hacer y... Entonces, como que de cierta forma tú tienes 28, 30 años, empiezas tu empresa y pues te compras unos 6, 7 años en los que puedes echarla a andar y de alguna forma empezarla. Sé que nunca sobra tiempo, ¿no? Pero Claro. pues como que tener un poquito más de estabilidad, ya, o sea, como founder, te compra unos años, entonces... Sé que no es algo que se platica mucho abiertamente, a mí me gusta hacerlo y... Me encanta, ¿no? Me encantó ese punto que tocaste. Como que yo lo hice y para mí fue como una gran decisión. Claro. Y creo que la segunda cosa que podría apoyar y que a mí me gusta pensar eso es que a raíz de la pandemia nació una flexibilidad con el remote work increíble, que yo... El mayor beneficio que le veo es justo que yo digo, bueno, cuando yo sea mamá, pues sí podría hacer venture y, ¿sabes? Como que trabajar remoto, pero no, me organizo, viajo, tengo mis llamadas, voy a la oficina, pero no. Entonces, como que eso espero que también sea una herramienta que una founder, que si la duda es ser o no founder porque tiene el plan de ser mamá, que también se pueda apalancar en esta flexibilidad que a raíz de la pandemia hemos tenido, ¿no? Digo, a lo mejor yo enfoqué este tema de por qué yo creo que hay... No, igual está súper bien. Yo creo que también está cambiando un poco el paradigma como del trabajo, del coequiper hablando de paternar o de ser madres y padres, como que también está cambiando un poco eso de roles del papá y la mamá y hay como una equidad mucho más grande. Entonces creo que de a poco las cosas se van a ir acomodando, está el teletrabajo que te permite un montón de cosas, la virtualidad, los límites y las fronteras se van borrando también entre países y entre continentes incluso, entonces hay como otro escenario en el que a lo mejor nosotras como mujeres que naturalmente tenemos como
diferencias con los hombres y que muchas veces te limitaban a hacer cosas o no, porque tenías como que elegir entre un deseo o el otro, pueden ahora empezar a cambiar y darnos como un poco más de libertad para tomar el tiempo, como dice Mari, y decir, bueno, ahora quiero hacer esto, pero no me tengo que limitar a no hacer lo otro tampoco. Claro, este podcast está súper interesante. Lástima que no tengamos tanto tiempo, pero miren, estos temas tan importantes y que no se hablan, ¿no? Entonces, animamos en serio a las mujeres que, bueno, hay muchas opciones de pronto para que podamos equilibrar esa vida que queremos, de pronto de ser madres, también ser fundadoras de alguna startup, de levantar capital, de estar, o sea, trabajando. Entonces, miren, ustedes ya nos dieron varias opciones, entonces súper. Y ya para ir finalizando, quiero hacerles esta última pregunta y es, ¿cómo ven el papel de las comunidades como el Hub InsurTech en temas de su trabajo? ¿Cómo les podemos aportar? ¿Cómo ven si les suma o si de pronto no? Digamos que es súper transparente lo que quiero que respondan. ¿Cómo ven este papel de las comunidades? Bueno, personalmente estoy feliz de que estemos aquí y estoy feliz, digo, como contexto, estamos en Bogotá por Colombia Tech Week. Ayer hosteamos un evento increíble, InsurTech Talks Session, que participamos justo Pali, el equipo de Sancor, lo hosteó el Hub de InsurTech junto con la Asociación de InsurTech. Juan Camilo de Figuro fue el que me dijo, oye, habla con el equipo a ver si podemos hacer algo juntos. Y la verdad es que gracias a esa organización y a esta comunidad que están formando, nosotros pudimos pues tener acceso a, literal, llegar a Colombia sin ser de Colombia y poder llenar un evento. Teníamos 150 personas queriendo participar, estuvo lleno. Sí. Pudimos hacer networking, hubo un panel, hicimos preguntas, pero creo que ustedes en el Hub y estas comunidades justo nos apoyan a poder tener como una coordinación mucho más eficiente y ser un canal de conexión, ¿no? Entre los fondos, los founders y otros jugadores, aseguradoras, teníamos brokers, entonces, nada, yo feliz de que pues sigamos colaborando y haciendo esto, ojalá y todos los años. Es que otro podcast. Sí. Total. Para mí el rol de las comunidades es fundamental en el desarrollo de cualquier ecosistema. ¿Por qué? Porque creo que a veces necesitamos a alguien que nos una. Total. O sea, el pegamento del ecosistema y alguien que diga, bueno, vamos a hacer esto y guíe. Porque también cada actor en sí mismo tiene muchas cosas en el día a día y a veces el rol de conectar es importantísimo. Y es un full-time job, ¿no? O sea, 100%, y a veces incluso no tenés ni el tiempo o se te va o lo que fuera, entonces que haya una comunidad, que haya un hub, que haya las asociaciones, que como que su tarea principal es decir, bueno, a ver, volvamos, hagamos algo, conectemos, somos un montón de personas con los mismos objetivos, queriendo lo mismo, es como un recordatorio constante hacia dónde vamos. Y yo siempre digo que las fuerzas en conjunto son mejores que cada uno por su lado. Entonces, me parece que hablando de cualquier ecosistema y en cualquier sentido, las comunidades siempre son súper importantes. Y a nosotros que no somos de Colombia, ni menos de Bogotá, y decir, bueno, tenemos que aterrizar ahí y tener un contacto, decir, che, hay un hub, puedo contactarme con ellos, te acorta muchísimo, sí. Claro. Te acorta muchísimo el camino, te abre muchos puentes y eso después genera una onda expansiva de conexiones y de valor que se ve con el tiempo y que me parece que es fantástico. Súper, no, chicas, pues se acabó nuestro podcast. Muy feliz, en serio, de tenerlos acá. Si quieren hacer alguna conexión con ellas, acá estoy yo para que podamos hacer estas conexiones. Ellas tienen súper apertura para estas reuniones. Total. Entonces, agradecerles un montón a ustedes, chicas, que tengan un súper feliz regreso. Yo ya me apunté para ir a España, para ir a Argentina. Ahí te esperamos. Te esperamos. Los invito a que las sigan en redes sociales, nos sigan a nosotros acá en Hub InsurTech y se suscriban al canal. Muchas gracias por estar viendo acá nuestro podcast.